Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Martín, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, ¿y tú? Estoy mejorando. Eso es bueno, tú suenas mejor, te ves en forma. Me veo bien, sí. Te ves vivo. Vamos continuando y continuando. No hay que parar ahora. Estamos en la recta final. Bueno, hablamos con una palabra de oración. Oh nuestro Padre Celestial, muchas gracias una vez más por unirnos de nuevo en esta discusión, en este tema importante. Y te queremos a ti para que nos ayude. Por favor, ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo y guíanos en esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Martín, el antiguo Israel no era perfecto, ¿verdad? En absoluto. Y leí en el espíritu de profecía que lo hemos superado a ellos. Bueno, solo en caso de que tú pienses que nunca hubiera hecho eso. Sí, exactamente. Así que Martín, si ese es el caso, si lo hemos superado, entonces podemos aprender mucho de la historia de Israel. ¿No dice la Biblia que lo que fue escrito para nuestra amonestación fue escrito? Sí. Esas cosas fueron escritas para nuestro tiempo. Ahora, después del último WhatsApp de la semana pasada, donde hablamos sobre algunos de los patrones de pensamientos en nuestra amada iglesia, hay tantas personas que piensan que, tú sabes, si todavía estamos en el barco correcto. Así que pensé que era importante que discutiéramos un poco sobre el remanente de hoy. Porque algunas personas tienen la percepción de la historia, de la perfección en el remanente, pero eso no es bíblico, porque el remanente es ruidoso, y es ciego, y lamentablemente es pobre, miserable y desnudo. Quiero decir, esas son algunas palabras que lo califican y describen la iglesia. Solo en caso de que creas que has llegado, solo lee esa parte nuevamente. Sin embargo, la iglesia es la niña de sus ojos. Así que echemos un vistazo a alguno de estos temas que la gente no cree. Tú sabes, muchos creen que somos negativos y tenemos que ser positivos dentro de una esfera negativa. Eso es cierto. Y esto también podría responder a la pregunta, ¿por qué? Porque mucha gente dice, bueno, no quiero pertenecer a una denominación, no quiero pertenecer a una iglesia. Muchas personas no quieren pertenecer a una denominación y muchas personas han estado saltando de una iglesia a otra. Y luego encuentra esto y luego descubren, bueno, y hay personas que dicen, bueno, yo soy un seguidor de Jesús y esa es mi iglesia. Sí, esa es la iglesia, sí, pero entonces tendrías que unirte a todas las iglesias porque todos afirman lo mismo. Eso te coloca en la parte ecuménica de la iglesia. Y creo que esto aclarará algunas partes de eso. Bueno, esperemos. Veamos algunos de estos asuntos. No podemos comenzar algo como esto sin mirar la confesión de Pedro, la gran confesión. Y por supuesto, esto está en Mateo capítulo 16. Y debido a que es tan importante, hay una iglesia masiva que lo usa y lo aplica muy mal y vuelve la gloria hacia el hombre en lugar de donde debería pertenecer, en Jesús. Así que cuando Jesús llegó a los términos de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y es por eso que es muy importante. En la King James tú tienes el ustedes, etcétera, que eso es plural, el yis, por lo que se dirige a todos ellos. ¿Qué ustedes dicen? No solo él estaba hablando con Pedro, no, él estaba hablando con todos. Pero Simón Pedro dijo, y respondió diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la gran confesión.
la realización de con quién tú estás tratando, con Dios manifestado en la carne. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que este es un implante divino. Por lo que sin el implante divino, tú no podrás aceptar esta verdad. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que ahora hay dos formas de interpretar esto. Por supuesto, como lo hace el mundo, Pedro es la roca, como el mundo dice, o la gran confesión, la afirmación que él acaba de hacer, Jesús es la roca sobre la cual se construye la iglesia. Obviamente, debe ser la última. Porque si tuviéramos que construir la iglesia sobre Pedro, sería una catástrofe. Sí. Porque entonces está el diseño humano. Ahora, Pedro salió bien, pero el camino estaba demasiado bien pavimentado, con buenas intenciones, sí, pero él cayó, igual que nosotros. Y es por eso, si en esa etapa Jesús hubiera puesto el fundamento sobre Pedro, después de él decir eso, Pedro cayó. Ya ellos podían ver que no podía ser así, que no podía ser sobre Pedro. Así que esta iglesia está construida sobre un gran fundamento. Y es el Hijo del Dios viviente. Y esa es la conclusión. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia. Porque lo menciona por su nombre. Ahora, Pedro vino y Pedro se fue. Y todos los demás a lo largo de la corriente de la historia vinieron y se fueron. Por lo que no se puede construir sobre un ser humano. Tiene que ser construido sobre lo divino. Para que las puertas del infierno no prevalezcan contra el cristianismo que todavía estaba allí. ¿Ha sido pervertido en gran medida? Sí. ¿Todavía se puede encontrar la verdad? Definitivamente que sí. Ok. Así que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella, porque seguramente el diablo trató de borrarla, definitivamente. Y primero lo intentó de diferentes maneras, con lo físico y luego con lo espiritual. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué el Señor permite tan terribles deterioros como lo que tuviste en la Edad Media? Y luego tienes un nuevo comienzo y un nuevo movimiento y nuevas fuerzas y ahí vas y la reforma y 500 años después, ¿dónde están? De vuelta con Roma. De vuelta con Roma. La iglesia anglicana en el movimiento de Oxford, bajo su supuesto cardenal Newman, trajo de vuelta la misa, trajo de vuelta las estatuas, trajo de vuelta la liturgia. Y cuando hubo terminado su funesto trabajo, fue al Vaticano y se convirtió en cardenal. Cada vez que estaba en problemas, Martin, cada vez que pensaban que podría ser un jesuita debido a lo que estaba escribiendo y lo que estaba haciendo, él daba un sermón conmovedor, este cardenal Newman, sí. Y afirmaba que el Papa era el anticristo y que es el hombre de pecado y todo. Decían, bueno, sí, él todavía está con nosotros y dice que el Papa es el anticristo. Y una vez que terminó el trabajo se fue con Roma y se convirtió en un cardenal en la Iglesia Católica. Tenemos que ser conscientes de tales tácticas, ¿no es cierto? Sí, Martin, sí. Hay que tener cuidado con esos sermones suaves. Y luego viene la pregunta, ¿por qué el Señor no intercede? ¿Por qué no lo corrige? ¿Por qué lo permite bajo esa pendiente resbaladiza hasta el punto de casi que no haya retorno? Pero luego debemos recordar que las puertas del infierno no prevalecerán contra eso. Bueno, la respuesta, por supuesto, también está aquí. Segunda de Pedro, verso 9, dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos llegaremos al arrepentimiento? No, lamentablemente no. Pero Él no está dispuesto a dejar que perezcan.
Él todavía es tan paciente que prevalecerá hasta el último. Así que lo que Él permite, digamos, la esperanza, si pensamos en términos humanos, para que ellos puedan ver su error y volverse de sus caminos. Esa es una forma de verlo. La otra forma es, por supuesto, que incluso a pesar de toda la evidencia, si tú no te vuelves y te arrepientes, entonces no tendrás excusa. Eso es cierto. Y finalmente, al final, cuando Él haya decidido no seguir, también será que cualquiera que cuestione eso, se probará que lo hará Dios y se demostrará que hizo todo lo que pudo hacer para ser salvo, para salvar a la humanidad. Bueno, aquí hay una cita de los Hechos de los Apóstoles. Desde el principio, Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo a través de instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito a favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas, a la iglesia en el desierto también en el tiempo de Moisés. Dios le dio su buen espíritu para instruirlos. Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente a favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y valor a Caleb y a Josué y que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, ha sostenido a los hijos fieles de Dios en todas las épocas sucesivas. Fue a través del poder del Espíritu Santo que durante la Edad Media los cristianos valdenses ayudaron a preparar el camino para la Reforma. Fue el mismo poder que hizo exitoso los esfuerzos de los hombres y mujeres nobles, que abrieron el camino para el establecimiento de misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Así que, Martin, esto es lo que se ha estado haciendo desde entonces, y Dios ha tenido testigo en esta tierra. Y sabes, leí algo acerca de Moisés que encontré intrigante y viene de el Testimonio 4. Tal vez pueda leer. Página 611. La carga de la obra de Dios puesta sobre Moisés lo convirtió en un hombre de poder. Mientras cuidaba durante años los rebaños de Jetro, obtuvo una experiencia que le enseñó la verdadera humildad. Ahora aquí viene la parte interesante. Pero el llamado de Dios encontró a Moisés como nos encontrará a nosotros. En caso de que tengas una gran cabeza, léelo de nuevo. El llamado de Dios encontró a Moisés como nos encontrará a nosotros, ineficiente, vacilante y desconfiado de sí mismo. Oh, no, yo no puedo hacer esto, no voy a hacer esto. Esto es para alguien más que lo haga. La orden de liberar a Israel parecía abrumadora, pero en el temor de Dios Moisés aceptó el encargo. Ahora Moisés aceptó la marca. El resultado no redujo el trabajo de su deficiencia, pero con la fuerza de Dios hizo los más fervientes esfuerzos para elevarse y santificarse para su sagrada misión. Así que, Martin, ¿qué tan importante es que hagamos un esfuerzo sincero para elevarnos y santificarnos para la misión sagrada de Dios? Sin ella no puedes hacer su misión sagrada. Y Él está haciendo su trabajo y tú tendrás que estar dispuesto a hacerlo. Y continúa, Moisés nunca hubiera estado preparado para su puesto de confianza si hubiera esperado que Dios hiciera el trabajo por él. ¿Cuántas personas hay que dicen, cuando llegue el momento, entonces Dios enderezará el camino? No funciona de esa manera. Tú tienes que estar dispuesto y poner tu pie adelante en el Jordán. La luz del cielo llegará a aquellos que sientan la necesidad de ella y que la busquen como si fueran tesoros escondidos. Pero si nos hundimos en un estado de inactividad,
dispuestos a ser controlados por el poder de Satanás, Dios no enviará su inspiración para nosotros, a menos que ejerzamos al máximo los poderes que Él nos ha dado. Permaneceremos siempre débiles e ineficientes. Y entonces la receta. Es necesaria mucha oración. El ejercicio más vigoroso de la mente es necesaria si queremos estar preparados para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Todos los que son aptos para ser útiles en esta vida deben ser entrenados por la más severa disciplina mental y moral. Y entonces Dios los asistirá combinando el poder divino con el esfuerzo humano. Martin, ¿es un tiempo en el que debemos definitivamente tomar la palabra de Dios en serio? Sí. Y si quiere decirlo sin rodeo, es hora de comenzar a estudiar lo que Dios tiene reservado para ti en la palabra. Sí, y si tú dices, bueno, eso fue escrito para ese entonces, como discutimos la última vez, entonces tú podrías perder el barco. Sí. Y es ahí donde está la crítica moderna. Sí, la crítica, los saltos críticos, donde entra y destruyen eso totalmente, lo que la Biblia realmente tiene que decirnos hoy. Sí, si descuida las tipologías, si pone todas las cosas en el pasado, entonces dices, comamos, bebamos y seamos felices. Sí, eso es todo. Incluso si lo pones en nuestro beneficio de hoy en día, tienes el mismo problema. Una vez que comienzas a marginar el espíritu de profecía y ponerlo a un lado o ponerlo en el pasado, encontrando una excusa para no hacer lo que se ha dicho, entonces no solo te hace daño a ti mismo, sino a todos los que te rodean. Sí, ese es un problema en este momento. Ahora, los otros días estaba escuchando una conversación acerca si esta iglesia, la iglesia adventista, aún debe ser considerada como una secta o no. Y por supuesto, ellos hablaban de Walter y de Martin y todos estos temas y lo que pensaron al principio y lo que piensan ahora al final. Y ellos estaban tan bien informados y tan sabios en todo, Walter y Martin, o sea que estaban hablando de mí y de ti. No, ellos solo estaban hablando de mí, pero es una combinación interesante ahí. Y por supuesto, ellos saben todo sobre Ellen White y lo que ella dijo. Y ellos dicen que estaban mal, pero ellos no mencionaron en qué estaban mal. Sí. Y me preguntaba, tú sabes, es interesante que muchos de estos evangélicos estén tan bien informados sobre lo que está mal con estas llamadas personas de culto, de secta, cuando ellos mismos han perdido cada pequeña fracción de protestantismo. Ellos ya no saben quién es el anticristo. Ellos se sientan en su mesa, comen en su mesa, beben de su vino, se tambalean de un texto al otro, no pueden interpretar a Tesalonicenses, no pueden interpretar a Daniel, no van al libro de Apocalipsis, dicen que es un libro cerrado cuando se llama Revelación. O sea, es ridículo. Y vienen las mismas críticas sobre Ellen White durante 100 años ya, y ha sido refutado y probado en libros. Estos escritos sobre un texto sobre texto, pero luego ellos dicen que eso es historia. Muy buena investigación, son muy buenos investigadores, sí, pero luego en una acusación puedes mostrarlo a ellos, pero escucha, esto ha sido refutado hace 50 años. ¿Dónde hicieron su investigación? Ahora, Martin, cuando yo entré a esta iglesia, por supuesto, inmediatamente acepté a Ellen White. Yo tomé todo por el evangelio que ella escribió, a través de la Biblia, y la puse a un lado. Y es por eso que soy adventista. ¿Tú lo crees? No. Tú no crees eso, para nada. No. Así que tú crees que era muy escéptico. Sí, súper escéptico. Ultra crítico, sí. Ultra crítico. No me traiga nada más que no sea la Biblia. Así que leí la Biblia y leí de nuevo y la leí de nuevo. Y luego descubrí, tú sabes, que estoy leyendo una Biblia, así que me deshice de esas versiones o tuve otras. Entonces me di cuenta que estaba leyendo una Biblia de 2
tercio, me deshicé de esa, finalmente fui a la cosa real y leí el espíritu de profecía. Leí todas las críticas en su contra, porque realmente necesito una excusa para no ser exactamente lo que soy. Sí. Y finalmente llegué a la conclusión. No tengo nada. Sí, no lo puedo evitar. Tú puedes intentar refutarlo, pero si realmente investiga y lo hace bien, lo siento, tú vas a ser parte del remanente y verás que todo está en la Biblia. Bueno, quiero decir, cuando yo pienso en cómo yo consideraba la Biblia antes de convertirme en cristiano, consideraba la Biblia un libro mitológico, vagamente interesante. Tal vez contenga algunos folclores antiguos que pueda usar o lo que sea. Pero ahora la considero como la palabra de Dios, fundida en hierro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Ha tratado de deshacerse de ese libro? Oh, todavía lo están intentando. Y es ahí donde está el key del asunto. Ellos están tratando de deshacerse de este libro y están trayendo 1000 traducciones con la mayor cantidad de tonterías que tú puedas imaginar, e incluso Biblias de género neutral, y ahora la Biblia de la Reina King James. Me refiero a todo tipo de Biblia que tienes en el mundo. Pero las puertas del infierno no prevalecieron contra ella. No, todavía está de pie y las podemos encontrar. Así que, ¿hay alguien que haya enfrentado más crítica además de la Biblia que Ellen White? No. Bueno, en realidad es asombroso que ella sea la mujer que escribió más que cualquier otra autora en el mundo. Ella solo tenía 3 años de educación. Sí, y piénsalo. La persona que más escribió, pero ellos no la reconocen, no. Y la denigran. Ok, tú puedes decir, si ella fue la persona que más escribió y escribió muchas tonterías. Bueno, Blavatsky escribió. Blavatsky escribió mucho. Tengo muchos libros de Blavatsky y no sé, tal vez debería hacer una pequeña hoguera en algún momento, pero creo que durará alrededor de 1 año porque no se apagará tan rápido. Pero es tan venerada y la mayor carga de basura está bajo el sol, pero tan reverenciada que sabes que Dios permite la crítica, porque la crítica invita a la inspección. Eso es todo. Y luego la pregunta es, una vez que pides sinceramente la verdad, entonces tú tienes que llegar a una conclusión cuando lees la crítica. Ahora, cuando leas las críticas, la mayoría de las personas dicen, por lo tanto, no la voy a leer. No, tú debes leer, toma el texto original y mira. Y mira a ver si pasa la prueba o no lo hace. Entonces, este es el mismo criterio. Sí, solo es un ejemplo. Si tomas, por ejemplo, hoy, si tú lees una verificación de hechos, en lugar de verificarla por ti mismo, antes de tomar lo que dice el verificador de hechos, el fact checker, bueno, hoy la verificación de hechos es para mí una indicación de lo que no es. Sí, esa es la cuestión. Así que continuamos, y hoy Dios todavía está usando su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de tierra en tierra, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. La norma de la ley de Dios está siendo exaltada. Detengámonos ahí. La verdadera religión no puede negar la ley, porque está negando al dador de la ley. Si tú apartas el Sinaí, está dejando de lado el gobierno de Dios. El que aparta su pie de la ley, incluso su oración, es una abominación. Entonces la ley debe estar ahí. El Espíritu del Todopoderoso se mueve en los corazones de los hombres, y los que responden a su influencia se convierten en testigos de Dios y su verdad. En muchos lugares se puede ver a hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les ha mostrado el camino de la salvación por medio de Cristo.
Y a medida que continúan dejando brillar su luz, como lo hicieron aquellos que fueron bautizados con el Espíritu del día de Pentecostés, reciben más y más del poder del Espíritu. Así la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. Por lo que es un proceso que ha estado en curso y las puertas del infierno aún no han prevalecido en su contra. Incluso a pesar de las críticas que están disponibles en los escritos, tú puedes acceder a ellos libremente. Puedes ver en internet, ni siquiera tienes que comprar los libros. Sí, es interesante. Todos los escritos verdaderos, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, están disponibles, gratis, que la gente puede conseguirlo. La fe que durante muchos siglos fue sostenida y enseñada por los cristianos valdenses contrastaba marcadamente con las falsas doctrinas representadas desde Roma. Así que los cristianos valdenses, que por cierto se remontan a tiempos apostólicos, a diferencia de algunos de nuestros sabios caballeros que preferirían ponerlo en la Edad Media o en algún lugar, esto se remonta a un tiempo apostólico. Y cuando Roma comenzó su ascendencia, estas personas estaban separadas de Roma desde el principio. Y si tú lees Tesalonicense, Pablo estaba advirtiendo contra este sistema que surgiría. Sí, Daniel advirtió contra esto. Apocalipsis lo expande. Los reformadores lo reconocieron. Sí. ¿Y todavía lo reconocen? No. Ok. ¿El remanente lo reconoce? Ellos tienen que reconocerlo. Ok. Pero hay personas en el remanente que lo niegan. Hay personas en el remanente que dicen que el Papa no es el anticristo. No reconocen el espíritu de profecía. Sí. ¿Eso hace que esta iglesia sea nula y sin valor? No. Porque aún esta iglesia es la que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esas personas no son partes de esto. Su creencia religiosa se basaba en su palabra escrita de Dios, el verdadero sistema del cristianismo. Pero aquellos humildes campesinos en sus oscuros retiros, apartados del mundo y obligados al trabajo diario entre sus rebaños y sus viñedos, no habían llegado ellos mismos a la verdad en oposición a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. La suya no era una fe recién recibida. Su creencia religiosa fue su herencia de sus padres. Ellos contenían por la fe de la iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos, la iglesia en el desierto, y no la orgullosa jerarquía entronizada en la gran capital del mundo. Era la verdadera iglesia de Cristo, los guardianes de los tesoros de la verdad que Dios ha encomendado a su pueblo para ser entregados al mundo. Martín, esto es en gran medida los escritos de los valdenses. Sí, a menos que por supuesto te gusten las cosas modernas que salen del establo jesuita. Así que esta es la verdadera iglesia. Así que los criterios que tenemos aquí deben estar basados en la Biblia y debes saber cuáles son. Aquí hay otra cita. Esto viene de From Here to Forever. Desde el calabozo, la hoguera, el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, se escucha a lo largo de los siglos la expresión de su fe y esperanza, estando seguro de su resurrección personal y, consecuentemente, de la suya propia en su venida. Por esta causa, dice uno de estos cristianos, despreciaron la muerte y se encontraron por encima de ella. Los valdenses albergaban la misma fe. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley y Baxter esperaban con fe la venida del Señor. Tal era la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia en el desierto y de los reformadores. Martín Lutero dijo, espero que no le tome otros 100 años porque la iglesia será destruida. Y bueno, sí, tomó más de 100 años, tomó 500 años de reforma y su iglesia está destruida. Pero la iglesia de Dios no está destruida. Sí, la verdadera iglesia todavía está de pie y está viva. Ok, ¿dónde lo aprendieron los valdenses? De
de los apóstoles, sí, hasta el tiempo de los apóstoles. Y luego, ¿de dónde lo aprendió Wycliffe? Lo descubrió en las Escrituras. Lutero, Calvin, Knox, Ridley, Baxter. Y todos ellos dijeron que anhelaban la venida del Señor. La anhelaban. ¿Pablo anhelaba la venida del Señor? Claro que sí. Así que debe haber una característica del remanente, definitivamente. Bueno, y este es el adventismo, que significa los que esperan la segunda venida. Y esta es una característica. A mediados del siglo XVIII, el Nuevo Mundo había recibido representantes no solo de las principales iglesias reformadas, luteranas, reformadas y anglicanas, sino que también había sido sembrado con todas las verdades redescubiertas traídas por los evangélicos que buscaban la libertad de culto que les había sido negada en Gran Bretaña y en el continente. Martin, si descubriste la verdad, entonces tú eras perseguido. Si descubría el bautismo de adulto en la Biblia, tú eras perseguido. Si descubrías sobre el sábado en la Biblia, tú eras perseguido. Y es por eso que las personas huían y huyeron a los Estados Unidos, por lo que hubo un crisol de todas las doctrinas que se habían descubierto y rechazado en el continente, en los Estados Unidos. Sí, y también es importante saber que fue redescubierto, por lo que simplemente se perdió el original. Sí, y es como en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el libro de la ley se perdió. Y tuvieron que hacer una búsqueda minuciosa, y ellos lo encontraron. Y lo leyeron en presencia del rey. Y este rasgó sus vestiduras y lloró mucho porque todo estaba mal. Todo lo que ellos estaban haciendo estaba mal y leyeron el libro de la ley. Así que Martin, estas verdades tenían que ser redescubiertas y luego Dios tuvo que reunir de alguna manera esta verdad de esta denominación, esa verdad de este movimiento, esa verdad de aquel movimiento y unirlos a todos en un movimiento final. ¡Qué plan tan maravilloso el de Dios! Y entonces comenzó el movimiento del adventismo. No era el adventista, fue un movimiento evangélico adventista entre todas las iglesias. Y todas esas personas salieron y se convirtieron en adventistas. No adventistas del séptimo día, sino personas que anhelaban la segunda venida de Cristo. Es un requisito previo, sí, es un requisito previo de la última iglesia, de la iglesia futura. Ellos tienen que tener ese anhelo de encontrarse con Cristo. Sí, y luego sucedió que después de todos estos miles y unos 50,000 de cada denominación que se unieron en base a un estudio minucioso de la profecía y la Biblia. Y luego una gran desilusión, una gran dispersión. Y de 50,000 bajamos a 50 personas. Y luego volvimos a la Biblia. Y luego descubrieron su error, el mensaje del santuario. Y luego todas estas verdades se unieron. Y el sábado entró en la mezcla. Y el estado de los muertos entró en la mezcla. El mensaje del santuario se agregó. Ahora, ¿el mensaje del santuario es una nueva doctrina? No. Como dije, ha sido redescubierta. Ha sido la misma doctrina desde el tiempo de Jesús. Desde el principio. Sí, desde el principio todo el Antiguo Testamento está basado en el santuario. Así que aquí había un mega descubrimiento que se había perdido. Y explicaba el plan de salvación. Explicaba qué es el pecado, cuáles son las desventajas, las consecuencias del pecado, qué es el arrepentimiento, cuál es la receta para la salvación y cuál será el destino final del pecador y el transgresor. Todo esto ahí en tipo. Y ahora, finalmente, hubo un movimiento que podría tomar todas estas verdades. Y los pioneros escribieron sobre eso y lo juntaron. Y las puertas del infierno se volvieron locas. Y estaban tratando de prevalecer contra eso. Pero hay una promesa. Así que, Martin, si tú estudias tu Biblia y observas las características que definen al remanente futuro, tú encontrarás que ellos guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Es un hecho, tiene que estar ahí.
Y ellos tienen el testimonio de Jesús, sí, el mismo versículo. Estamos definiendo en Apocalipsis capítulo 19 como el espíritu de profecía. Ellos deben tener el don profético que fue dada a los primeros discípulos y tiene que ser restaurada en el remanente. Ellos tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús está registrada en este buen libro. ¿Creyó Jesús cada palabra de la Biblia? Sí. Cada palabra, sí. Hay personas que creen que citó la Septuaginta, que no es solo un fósil, sino un eslabón perdido que nunca se ha encontrado, excepto en los escritos de Oregon. Entonces, Jesús tuvo mucha fe. Y eso es todo lo que él tenía. La fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Tenía que surgir en un tiempo determinado, porque Apocalipsis capítulo 12 describe a la iglesia en el desierto. Los 1260 días de profecía. Y al final de ese periodo, después del 1798, entonces se debe preparar el camino para la venida del remanente. Y entre el 1790 y 1844 tuviste un gran despertar. ¿No es interesante? Sí, volver a estudiar las profecías, volver a la Biblia, volver a las profecías. Y de ahí debe salir el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Así que tiene que ser en algún tiempo después de este periodo y antes del gran chasco, cuando había una dispersión de este gran movimiento de despertar, que ha tenido lugar en cada denominación. Eso es interesante, para que ninguna denominación tenga una excusa. Nadie. Y luego las características de este remanente, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que se levanta en el momento adecuado, que debe predicar los mensajes de los 3 ángeles. Y debe ser un movimiento mundial. Martin, encuéntrame la iglesia que hace esto. Solo hay una sola. Y me guste o no, puedo decir, bueno, quiero seguir a Jesús. Está bien, tengo la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos, tú tienes el testimonio que pertenece a un movimiento que surge en el momento adecuado y perteneces al movimiento que predica los mensajes de los 3 ángeles. Si no lo haces, entonces tendrás el mismo problema de los discípulos. Si hubiera una persona que dijera que quería ser un seguidor de Jesús, pero no se unía a los discípulos, entonces ¿qué haría? Estaría dando vueltas solo por ahí. No decía Jesús, sígueme. Jesús sacó a la gente y lo llamó a su iglesia. Sí, y ni siquiera dijo que las puertas del infierno prevalecerían contra de ella. Sí, y así que él tiene una iglesia y esa iglesia debe estar basada en el mensaje verdadero. Y tú no puedes basar tus sentimientos acerca de la iglesia en los miembros, porque si miras a Judas, huirías de la iglesia, exactamente. O las fallas ocasionales de los discípulos. Aquí hay otra declaración de Cartas y Manuscritos, volumen 12. El Señor es el escudo de su pueblo. Solo Él debe ser nuestra fuerza, nuestra suficiencia. Él le dice a su pueblo, no temáis, yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Dios está en medio de ella, ella no será conmovida. Dios la ayudará. Y eso muy temprano, aquí habla de Salmo 46:5. Nuestra relación con Dios debe ser de un carácter distinto como pueblo que espera y vela por la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Martín, ¿no es el siervo malvado que dice que mi Señor retrasa su venida? Entonces tenemos muchos siervos malvados entre nosotros. Sí, tal vez ni siquiera ellos se dan cuenta. Sí, ni se dan cuenta que son los siervos malvados. Ellos no se dan cuenta. ¿Por qué son malvados? Porque ellos no esperan con ansia la venida de Jesús. Y eso significa que no se están preparando. O se aferran a algo en esta tierra. Sí, entonces no se están preparando. Ellos deben comenzar a deshacerse de las cosas. Porque este es un camino angosto. Y no hay espacio para tú llevar tu equipaje. Ok, así que Martín,
Si tienes esta mentalidad, ¿es posible que puedas arrastrar a otros contigo y ponerlo en un estado de complacencia? Si tú te paras encima de esta mesa y yo estoy aquí abajo y tú estás tratando de levantarme, es más fácil para ti levantarme o yo derribarte. Tienes razón. Tú tienes lo que llaman la gravedad de tu lado. Me puede derribar a mí. La iglesia, la que Dios ama y guarda como pueblo que guarda sus mandamientos, es tan preciosa como la niña de sus ojos. De ahí que viene nuestro título. El Señor dice, ¿conoces tus privilegios? ¿Tienes fe en Dios? ¿Tienes una conexión viva con Dios? ¿Sentimos su amor como luz de la mañana en medio de la iglesia militante? ¿Alimentando cada lámpara con el aceite dorado de su gracia, de su amor? Entonces, el Señor tiene una iglesia y está en medio de ella. ¿Estaba Él en medio de sus discípulos? Él estaba allí, aunque hubiera un Judas. El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristianismo porque hay miembros indignos en la iglesia. Y esto es un gran problema hoy en día porque muchas personas sienten que quieren negar su apoyo a la iglesia porque hay miembros indignos en la iglesia. Martín, ¿qué pasaría si me convierto en un miembro indigno la próxima semana o el próximo mes o el próximo año o en 10 años? ¿Y si fuera falso? Y fingiera ser un miembro digno cuando en realidad soy un lobo con piel de cordero. ¿Eso hace que la iglesia se equivocó? No. Y como tú mencionas también, Aarón. Si quisieras retener tu dinero, tu diezmo, porque Aarón estaba allí, entonces ¿estuviera eso bien? No, no estuviera bien. Solo para aclarar, porque cuando estaba haciendo la estatua dorada, estaba totalmente equivocado, sí. Y finalmente acertó, pero lo hizo por debilidad, sí. Y él puede aprender cuáles son las consecuencias para que la próxima vez pueda ser más fuerte. Por lo que tu retribución a tu iglesia no debes basarse en cualquier cosa en la que tengan ante tus ojos. Ok. Ni los cristianos deben desanimarse a causa de estos falsos hermanos. Como fue con la iglesia primitiva, Ananías y Zafira se unieron a los discípulos. Simón el mago fue bautizado. Dimas, que abandonó a Pablo, había sido contado como un creyente. Judas Iscariote fue contado con los apóstoles. El Redentor no quiere perder un alma. Se registra su experiencia con Judas para mostrar su larga paciencia con la naturaleza perversa humana. Y nos pide que lo soportemos como Él lo ha soportado. Ha dicho que se hallarán falsos hermanos en la iglesia hasta el fin del tiempo. Así que, Martín, no tenemos excusas cuando decimos que no queremos estar con esta iglesia porque por esto, por aquello, o este grupo de liderazgo, o incluso el nivel más alto en la iglesia contiene hermanos que son falsos. Ellos estarán allí hasta el final del tiempo. Y tampoco nos da derecho a llamar al remanente Babilonia. Dios tiene una iglesia en la tierra que mira a los elegidos que guardan los mandamientos. Él está dirigiendo no una ramita descarriada, no una de aquí y otra allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que vayamos y los recojamos? Era la pregunta de los sirvientes. Pero el maestro dijo, no. No seáis que mientras recogéis la cizaña, desarraigáis también con ella el trigo. La red del Evangelio atrae no solo buenos peces, sino también malos. Y solo el Señor sabe quiénes son suyos. No debemos permitir las tendencias modernas que tienden a desgarrar a la iglesia. Debemos recordar siempre cómo Jesús los trató. Y fue justo al final de la crucifixión que Judas fue realmente expuesto. Justo al final, no había nada. Eso es tan importante porque si miras todo ahora, todas estas ramificaciones,
se ven tan maravillosas porque predican un mensaje tan maravilloso, pero están destrozando el cuerpo. Ese es el problema. Porque como los discípulos, a ellos les gustaba Judas. Ellos amaban a Judas. Fue maravilloso. Ok, el Señor no les ha dado un mensaje para llamar a Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, a algunos les gustaría llamar a ciertas categorías dentro de la iglesia adventista Babilonia. Así que podrían decir que esta conferencia se ha convertido en Babilonia. E irán tan lejos para decir que la conferencia general se ha convertido en Babilonia. Bueno, yo admito fácilmente que hay babilónicos. Hay babilonios entre ellos. Y tal vez también en una posición prominente. Pero como dijimos, tal vez algunos de ellos son Araón. Así que no puedo juzgar. Y no puedo llamar a la iglesia Babilonia. Y llamar al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que pueda presentar no pueden tener peso conmigo en este tema. Porque el Señor me ha dado una luz decidida que se opone a tal mensaje. Es como llamar a la iglesia apostólica Babilonia. ¿Cierto? Sí. Porque todas otras personas se habían unido a esa iglesia. No. Esta iglesia tiene la verdad. Y es la verdad la que debe atarnos y mantenernos juntos. Dios está sacando a un pueblo. Dios está liderando un pueblo escogido, una iglesia en la tierra, a quienes ha hecho depositario de su ley. Les ha encomendado encargo sagrado y verdades eternas para ser dada al mundo. Los reprenderá y corregirá. El mensaje de la Odisea se aplica a los adventistas del séptimo día que han tenido una gran luz y no han caminado en la luz. Son aquellos que han hecho una gran profesión, pero no se han mantenido al paso de su líder. Ese líder es Jesucristo. Nadie más. Porque será vomitado de su boca a menos que se arrepientan. El mensaje de pronunciar la iglesia adventista del séptimo día como Babilonia y llamar al pueblo de Dios fuera de ella no viene de ningún mensajero celestial ni un agente humano inspirado por el Espíritu de Dios. No hay iglesia después de la Odisea. Y si este mensaje se aplica a esta iglesia, no puedo salir de ella. No, entonces no hay salida. Así que, ¿qué quiero hacer? ¿Empacar el espíritu de profecía en mi Biblia e irme y sentarme en un nuevo hormiguero y gritar, bueno, por mí mismo? No, porque yo no inventé este mensaje. Yo no soy el inventor de esto. Solo soy un custodio que ha heredado este mensaje. Y si los demás no les gusta la herencia, ese es su problema. Déjalo ir y gritar en su hormiguero. Pero no los escucharé. El Señor tiene una obra específica para cada uno de su pueblo. Este trabajo no debe limitarse a uno o dos centros creados, sino que debe ser de gran alcance. Esa es la belleza de la iglesia. Tú y yo podemos estar sentados aquí y podemos ser parte de este movimiento. No tenemos que aceptar ninguna instrucciones de nadie, solamente de la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Sí? Los hombres designados por Dios deben cumplir con sus obligaciones para con Dios, para hacer su servicio, no soportando los requisitos de los hombres, sino a través del escudriñamiento diligente de las Escrituras, dándose cuenta de su responsabilidad individual. No tengo un papa en esta iglesia. Y no tengo un entrenador. No. Y yo no quiero un papa. Y yo no quiero un entrenador. Pero yo quiero la Biblia. Y yo quiero corregir mis faltas. Yo quiero que me digas dónde yo estoy en armonía con esto. Y quiero que Dios me ayude a corregirlo. Sí, tal vez es ahí donde viene el problema. Tu actitud hacia cómo tiene que funcionar la estructura de esta iglesia de la que estamos hablando. Porque si lo miras desde una perspectiva mundana, siempre tú quieres un líder. Pero ese es el problema, que esta iglesia no es una institución mundana. Esto no funciona con esos principios.
Pero hay algunos que creen que debería. Y es por eso que cuando no están contentos con esta estructura, ellos quieren dejarla para ir a construir otra estructura. Así que ahora vamos a ponernos un poquito más cerca, sin ser demasiado directo. Pero si alguien se atreve a hacer una pregunta, discúlpeme, ¿estamos nosotros trabajando en línea correcta? ¿Es esta la forma en que Dios quiere que avancemos? Y alguien dice, algún líder en una posición de liderazgo dice, tú no puedes hacer esta pregunta. Entonces usted está transgrediendo la ley de Dios. Está transgrediendo la ley de Dios. Y tú puedes ignorar con seguridad a ese individuo. Pero Dios nunca ha dicho que usted no puede cuestionar esto o lo otro. Ellos deben velar, orar, buscar el consejo de Dios y estar preparados para exponer ante aquellos a quienes están buscando para salvar los motivos puros y no adulterados que Él les ha revelado como sus mayordomos para exponerlos ante otros, para inducirlos al trabajo para el Maestro. Martín, lo que se te ha dado para poner delante de otro es un paquete de verdad. Lo colocas en el plato y les dice a la gente que lo coma, para que cuando lo coman lo internalicen, lo estudien, lo investiguen a la luz de la gran luz. Y si encuentras una cosa, la escupe. Y si es verdad, la digieres y la guardas. No está en el orden de Dios que unos pocos hombres manejen los grandes intereses en todo el campo. Solo estoy poniendo esta cita para hacer que la gente mire cuál es la verdadera perspectiva. Nadie tiene derecho a decir que yo estoy en una posición de liderazgo y tú harás lo que yo te diga. Disculpe, nosotros tenemos un líder. Y tú sabes, como la iglesia en Escocia le dijo a la iglesia en Inglaterra, no tenemos otro rey que Jesucristo. Y el rey de Inglaterra decidieron hacer la guerra con Escocia sobre la base de eso. Y experimentó una gran reacción violenta. Así que incluso podríamos entrar en guerra dentro de esta iglesia debido al sentimiento que acabas de mencionar. Si la verdad está amenazada, entonces que haya una guerra. Muchos de los hombres que han actuado como consejeros en las reuniones de la Junta y del Consejo, otros hombres deberían ocupar sus lugares, porque su voz no es la voz de Dios. Sus planes e invenciones no son según el orden de Dios. Los mismos hombres se han mantenido en el cargo de directores de la Junta hasta que, bajo su propia dirección y sus propias opiniones, se usa fuego común en lugar del fuego sagrado encendido por Dios. Estos hombres ya no son llamados Israel, sino suplantadores. Han trabajado tanto tiempo en lugar de ser obrados por el Espíritu Santo que no saben que el Espíritu Santo los impulsa a la acción. Así que, Martín, tendremos tales situaciones dentro de nuestra iglesia, especialmente a medida que nos acercamos al final de los tiempos. Ok. Ahora, algunas personas se desesperarán porque parece que las cosas no se corrigen. Pero ¿no leímos que Dios es paciente y que no quiere que nadie perezca, incluso los líderes? Así que investiguemos este otro. Review Herald, enero 8 del 1884. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia aparecerán finalmente en el libro de la vida del Cordero. Hay cizaña entre el trigo, hay traidores, acusadores, traidores en el campamento. Bueno, sucedió en los tiempos de Israel y sucederá también con esta iglesia. Estos te herirán, te vicirán y te acusarán falsamente. Son falsos hermanos, entrometidos e indiscretos, piedra de tropiezos para los demás. Ellos están haciendo una obra para Satanás con mucho más éxito que si no estuvieran conectados con la iglesia. Algunos que no tienen discernimiento espiritual fallarán en distinguir entre lo falso y lo verdadero y tendrán en alta estima a aquellos que no tienen conexión con Dios. Martín, ¿no es una declaración interesante? Entonces podemos esperar que algunas personas
muy estimadas dentro de la iglesia que no tengan conexión con Dios y prefieran sentarse dentro de un consejo ecuménico y pensar como esas personas piensan? Los que han sido indiferentes y negligentes y no han podido crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad serán engañados. No comprenden los primeros principios de doctrina y experiencia que aseguran al hombre la perfección del carácter cristiano. La gran fuerza impulsora. Bueno, cuando yo descubrí estas verdades, yo sé que tenía que salir de ella. Tenía que separarme. Tenía que cambiar totalmente. Ahora, Martin, ¿no es contraproducente si yo quiero volver y hacer un compromiso? Y es por eso que a veces me pongo en cólera. Cuando yo veo las cosas que yo tuve que dejar atrás y deshacerme para entrar a una iglesia dormida y la gente quiere usar eso para atraer a otras personas a la iglesia. Escuché un pequeño sermón el otro día y el hombre dijo que cuando busqué el mundo lo encontré en la iglesia. Y cuando yo busqué la iglesia la encontré en el mundo. ¿Eso es verdad? Sí, eso es todo. Así que una vez que hayas tomado la decisión de que tienes que separarte de eso que es Babilonia, entonces incluso contemplar, regresar y charlar con Babilonia, eso es incomprensible. Ahora, aquí hay una declaración muy importante, por eso la ponemos en negrita. No hay necesidad de dudar para tener miedo de que el trabajo no tendrá éxito, porque hay una promesa. Los guías de las puertas del infierno no prevalecerán en su contra. Dios está a la cabeza de la obra y Él pondrá todas las cosas en orden. Si es necesario ajustar las cosas al frente de la obra, Dios se ocupará de eso y trabajará para corregir cada error que tengamos y la fe en Dios para llevar el barco que llevará al pueblo de Dios a salvo, a un puerto seguro. Así que Dios va a corregir los errores. ¿Significa eso que debo corregir los errores? Y desafortunadamente, para nosotros siempre preguntaremos, ¿por qué lleva tanto tiempo solucionar esto? Pero incluso si hay un juicio de liderazgo, Él lo hará. Sí, y Él sufre mucho. Ok, así que volvamos a los escritos de Pablo. Leemos en muchas jornadas hablando sobre su vida dentro de la iglesia, en peligros de agua, en peligros de ladrones, en peligros de mi propia gente, en peligros de los paganos, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar. Y entonces hagamos una pausa aquí y dice, en peligros de falsos hermanos. Esa es su cereza. Así que, ¿por qué debería ser diferente para nosotros? No puede ser, no puede ser. Isaías capítulo 9. Por lo tanto, el Señor cortará de Israel la rama de la cabeza y la cola y se apresurará en un día. ¿Cortó a Judas? Sí. Lo que vayas a hacer, hazlo rápido. Por eso, en un día, ven. Martin, ¿qué Judas hizo? Él fue a traicionar a Jesús. Entonces, cuando el Señor le cortó la cabeza y dice, lo que vayas a hacer, hazlo rápido, ¿qué él fue a hacer? Él fue a traicionarlo. Él fue a traicionar a Jesús, sí. Y si lo van a traicionar en la forma de su pueblo, tú tienes que tener la fe de Jesús, sí. Porque la fe de Jesús es irritante para Judas y será irritante para los falsos hermanos. Pero Judas en realidad estaba pensando que le estaba haciendo un favor a Dios, porque él quería torcer la palabra de Dios para que Jesús se revelara como el Mesías, para que él pudiera ser el primer ministro. Sí, para que pudiera ser visto como alguien importante para el mundo. Así que Martin, ¿quién es la cabeza y quién es la cola? ¿El anciano
y ilustre, él es la cabeza. Y el profeta que enseña mentiras es la cola. Porque los líderes de este pueblo los hacen errar, y los que son guiados por ellos son destruidos. Esa era la situación entonces. Y en muchos casos será la misma situación hoy. Martin, ¿tú piensas que es importante para nosotros definir lo honorable y lo bueno? Dios es el que lo hará, porque si lo hacemos nosotros vamos a estropearlo. Así que dejémoslo en manos de Dios. Y es por eso que tenemos esta declaración en Hechos de los Apóstoles. Durante épocas de tinieblas espirituales, la Iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada sobre un monte. De edad en edad, a través de generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han ido desarrollando dentro de sus fronteras. Por débil y defectuosa que pueda parecer la Iglesia, es el único objeto sobre el cual Dios concede en un sentido especial su consideración suprema. Es el teatro de su gracia, en el que Él se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Y Martin, esto puede sonar extraño, pero para muchos puede parecer humillante unirse a la iglesia. Pero Moisés tuvo que ser humillado. Y por eso tienes que deleitarte en esta actividad para que puedas tener un corazón transformado. Ahora, Ezequiel describe un terrible temblor, un terrible zarandeo dentro de la iglesia. En el capítulo 5, 8 y 9. En el capítulo 9, versículo 4 leemos, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que Martin, ¿quiénes son los que recibirán la marca o el sello de Dios? Aquellos que claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella, porque se preocupan por el cuidado de la iglesia. Ok, entonces deben darse cuenta de que hay abominaciones, de lo contrario no estarían llorando y suspirando, ¿sí? Así que creo que si yo creo que todo está bien, entonces tal vez no estoy mirando lo suficientemente profundo. Tal vez no estoy discerniendo lo que realmente está sucediendo en la iglesia. Ahora, es momento de que volvamos al capítulo 5, 8 y 9. Ahora veamos qué nos dice en su totalidad, pero es fascinante cuando lo miras en cuanto a cuál es la situación. Dice Ezequiel en el capítulo 5, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, toma el cuchillo afilado, toma la navaja de Ababa y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. Y luego toma la balanza para pesar y dividir el cabello. Martín, ¿hiciste algo así? Y luego nos dice, ¿qué pasará? Quemarás con fuego una tercera parte en el medio de la ciudad. Así que el cabello se convierte en un símbolo del pueblo de Dios. Él dice que incluso cuente los cabellos de tu cabeza. ¿Ok? Dios está contando considerablemente menos que en el pasado cuando se trata de mí. Sí. Bueno, tú cumple el primer verso, Martin. El cabello de tu cabeza cuando seas joven. Sí. Ok. Entonces quemarás con fuego una tercera parte en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la herirá alrededor con un cuchillo. Y la tercera parte la esparcirá en el viento. Y yo desenvainaré la espada tras ellos. Y luego el verso 3 es muy interesante. También las tomarás unos pocos en número. Eso es bastante triste, ¿sí? Siempre funciona así. Tú sabes, cada vez Israel fueron unos pocos entre las naciones, y así continúa hasta que hay un remanente. No es la mayoría, y es un estado triste. Así que tomarás sus otros pocos en números, y los atarás a tus faldas, y los tomarás de nuevo y los echarás en el fuego. Incluso entre aquellos habrá
un tamizador, por lo que básicamente puede gritar, ¿y qué quedará? Así que si lees el 12, una tercera parte de estos morirán con la pestilencia. Y con el hambre se consumirá. Así que Martin, ¿está el mundo experimentando hambruna y pestilencia? Definitivamente, si lo tomas espiritualmente, sí, pero incluso físicamente también. Ok. Y la tercera parte caerá por la espada a tu alrededor y esparcirá una tercera parte en todos los vientos y sacaré una espada tras ellos. Ahora, viento en la Biblia también es un símbolo de guerra. Así que estamos esperando grandes calamidades y las veremos en una discusión futura, cuando volvamos a los eventos actuales. Ahora, si vas al capítulo 8, leemos la primera palabra, la segunda mitad del versículo. Los ancianos de Judá se sentaron delante de mí, y la mano del Señor cayó allí sobre mí, y entonces miré y vi una semejanza con la apariencia de fuego. Así que él tiene una visión como la que tuvo Juan, como la que tuvo Daniel. Él vio a Jesús. Y luego cuando bajamos al versículo 3, la última porción, dice que miró hacia el norte, porque estaba en Jerusalén, a la puerta de la puerta interior. Y él mira hacia el norte y allí estaba el asiento de la imagen de los celos. Es increíble la imagen de los celos. Ahora, Martín, ¿qué causó la rebelión en el cielo? Los celos, sí, los celos. Entonces hay una imagen de los celos, uno de los grandes problemas en la iglesia. Y él está mirando hacia el norte. Este es el asiento de Dios, ¿sí? Y hay celos. Los celos son un asesino que se meten en el pueblo de Dios. Y esta imagen de los celos se sienta en el norte y está tratando de erradicar el trono de Dios. Y luego dice que habrá mayores abominaciones. Y en el verso 7, él dice que hay un agujero en la pared. La ley, hay una brecha en la ley de Dios. Oye, ¿no es tan interesante? Y hay idolatría dentro de la iglesia. Y si sigues leyendo, hay una abominación mayor. Hay mujeres llorando por Tammuz. Creo que alguna de esta gente están tan involucrada con el catolicismo que también están llorando por Tammuz. El verso 16. Y él me llevó al patio interior de la casa del Señor. Y he aquí el piso del Señor del templo, entre el pórtico y el altar, donde estaban como 25 hombres de espalda hacia el templo del Señor, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol hacia el oriente. Martín, 25 personas que son los 25 ancianos, que podrían estar involucrados en alguna forma de adoración al sol. Y cuando llegue el momento de la ley dominical, que es la adoración al sol, tal vez intentarán forzar la mano para ver si puedan lograr un cambio, persuadir. Ahora, esto no define quiénes son, pero son las personas prominentes. Entre ellos hay personas prominentes, pero como dijimos la última vez, siempre hay alguien que esconderá a los profetas de Dios en una cueva. Por lo que podría leerlo todo, y luego el capítulo 9, por supuesto, desde el verso 4, y el Señor le dijo a él, a este ángel con el cuerno de tinta: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se han hecho en medio de ella. Y a los otros dijo: vayan tras él por la ciudad y hieran, que sus ojos no perdonen ni tengan piedad, maten a viejos y jóvenes, tanto a doncellas como a niños pequeños y mujeres. Pero no os acerquéis a ningún hombre en quien esté la marca, y comience mi santuario. Y entonces ellos comenzaron con los ancianos que estaban en la casa primero. No creo que necesitemos aclarar lo que hemos leído.
Pero esta es una situación seria. ¿Esto hace que la iglesia sea Babilonia? No. Entonces, podemos decir, Martin, que la iglesia remanente será llevada a una gran prueba y angustia. Definitivamente, y empeorarán cada vez que estemos más cerca de los acontecimientos y de la venida de Cristo. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus huestes satánicas. Satanás cuenta el mundo como sus súbditos. Ha ganado el control de la iglesia apóstata, pero hay una pequeña compañía que se resiste a su supremacía. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyeran a Israel, así en un futuro próximo incitará a los poderes inicuos de la tierra para destruir al pueblo de Dios. Martin, ¿eso fue escrito para su tiempo nada más? No, porque la Biblia dice lo mismo. Y eso es escrito para nuestro tiempo. Todos estarán obligados a rendir obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Aquellos que sean fieles a Dios y al deber, bien serán traicionados tanto por sus padres como hermanos, parientes y amigos. Martin, solo porque esto está profetizado, esto no significa que debo dejar la iglesia. En el campo, los que son fieles a Dios serán amenazados, denunciados, proscritos. ¿Quiénes? Los que son fieles a Dios. Ok. Y nuestro mayor problema vendrá de adentro. Tenemos más que temer de los enemigos de adentro que los de afuera. Ellos serán traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos, aún hasta la muerte. Su única esperanza está en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué rogó ante el ángel, así la iglesia remanente, con quebranto de corazón y una fe inquebrantable, suplicará perdón y liberación a través de Jesús. Su abogado está plenamente consciente de la pecaminosidad de sus vidas. Ellos ven su debilidad e indignidad y están listos para desesperarse. Están pasando por el problema de Jacob. Sí, lo discutimos previamente, sí, lo hicimos. Sí. E incluso antes del tiempo de angustia de Jacob, tú ya comenzarás a pasar por esto y buscarás desesperarte. Ok. Así que, Martin, hay un momento de darnos cuenta de nuestra debilidad e indignidad constantemente, todos los días. Y cuando tú ves la apostasía en lugares altos, ¿es una razón para desesperarse? No. Pero es una razón para la introspección, sí, porque el tiempo está cerca y asegúrate de que no seas parte de esto. Así que echemos un vistazo a cómo Dios trata estos problemas. La interpretación de Daniel del sueño del rey está aquí, en el que Nabucodonosor soñó que un árbol iba a ser cortado. Y ahora Nabucodonosor alabó y ensalzó y honró al Rey de los cielos, todas cuyas obras son verdad, y sus juicios, y los que andan en soberbia, él lo puede abatir. Estas predicciones del infinito, registradas en la página profética y trazadas en la página de la historia, fueron dadas para demostrar que Dios es el poder gobernante en los asuntos de este mundo. Él cambia los tiempos y temporadas. Él quita y remueve reyes para cumplir su propio propósito. No debemos desesperarnos de esta iglesia. Oseas 8:4 dice, han puesto reyes, pero no por mí. Han hecho príncipes y yo no lo sabía. De su plata y su oro hicieron ídolos para que puedan ser cortados. Así que Dios está en control, incluso si hay entre los líderes falsos hermanos. Pon la trompeta en tu boca. Vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y traspasaron mi ley. Israel clamará a mí. Dios mío, te conocemos. Israel ha desechado lo que es bueno. El enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, pero no por mí. Han hecho príncipes y yo no lo sabía. De su plata y de su oro se han hecho ídolos para ser talados. Yo le he escrito
las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas por cosas extrañas. Así que aquí el espíritu de profecía, palabra por palabra, repite lo que la Biblia dice. Es que esto está en armonía absoluta con esto, 100%. Así que Martin, la conclusión aquí es, aquí leemos de los manuscritos 5. Muchos se apartarán de nosotros prestando atención a espíritus engañadores. Una fe superficial resulta en una experiencia superficial. La luz que me ha sido dada ha sido tan poderosa que muchos saldrán de nosotros prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esto ahora toma lo que leemos en Ezequiel, capítulos 5 y 8 y 9, y los aplica a nuestro tiempo. Sí, absolutamente. Y la cosa es, estos espíritus seductores y las doctrinas de demonios suena como bueno, pero es malvado. Y esto, ellos creerán que es verdad de acuerdo con ellos. El Señor desea que toda alma que afirme creer en la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es la verdad. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Debe ser sacudido todo lo que pueda ser sacudido. Tú sabes, cuando digan que la iglesia es Babilonia, es un falso profeta. Sí, es un problema. Y eso debería ser. Debería poner tu bandera roja. Así que pueden poner todas estas citas agradables y tratar de refutar lo que la Biblia enseña y decir que la iglesia es Babilonia. No puede ser de Dios. Entonces, ¿no conviene a todos comprender las razones de nuestra fe? En lugar de tener tantos sermones, deberían haber una búsqueda más cercana de la palabra de Dios, abriendo las escrituras, textos por texto, y buscando la fuerte evidencia que sustenta las doctrinas fundamentales que nos han llevado a donde estamos ahora, sobre la plataforma de la verdad eterna. Martin, cuando empiezan a negar estas doctrinas fundamentales de la iglesia, y ya empezó en el movimiento de Ford y todo eso. Crean o no, pero no fueron enviados. Cuando los árboles sin fruto sean cortados como estorbos para la tierra, cuando las multitudes de falsos hermanos se distingan de los verdaderos, entonces los ocultos serán revelados a las vistas, y con hosanas se alistarán bajo el estandarte de Cristo. Pienso que se están escondiendo en cuevas. Le tienen miedo a Jezabel. No, le tienen miedo más a Acab. Sí, quien ejecuta lo que Jezabel quiere. Sí, eso es todo. Así que debemos tener cuidado con aquellos que gobiernan y quieren decirnos lo que Jezabel quiere. Los que han sido tímidos y desconfiados de sí mismos se declararán abiertamente por Cristo y su verdad. Los más débiles y vacilantes en la iglesia serán como David, dispuesto a hacer y atreverse. Cuanto más profunda es la noche para el pueblo de Dios, más brillantes son las estrellas. Satanás acosará duramente a los fieles, pero en el nombre de Jesús saldrán más que vencedores. Entonces, la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, clara como el sol y terrible como un ejército en orden. Mi llamado a la gente es que no se desesperen, no se desesperen. Siempre he dicho desde el principio, consíganse un bote de superpegamento, pinten su trasero y siéntense en la iglesia y esperen a que Dios haga el trabajo. Porque hay una gran reunión que viene y vendrá un gran zarandeo. Sí, eso es todo. Y después del gran zarandeo habrá una gran reunión. No de los que han sido zarandeados. Y habrá otra reunión. Leemos eso en el libro de Isaías 49:22. Así ha dicho el Señor Dios: He aquí levantaré mi mano a las naciones y levantaré mi estandarte a los pueblos. El estandarte, la ley de Dios, el sábado. Y traerán a tus hijos en sus brazos, y tus hijas serán llevadas en hombros. Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Martin, ¿podemos esperar que toda la iglesia colectiva cambie y de repente se convierta?
No, la Biblia nos dice que será zarandeada y que habrá un remanente del remanente, y ellos serán los que recibirán esta luz. Y entonces los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor, y mira, todos ellos se juntan, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán criadas a tu lado. Entonces verás y fluirás juntamente, y tu corazón temerá y se ensanchará, porque la abundancia del mar se volverá a ti, las fuerzas de los gentiles vendrán a ti. ¡Qué promesa tan asombrosa! La abundancia del mar, es decir, las naciones se convertirán. Cuando dice que tu corazón temerá, no significa que tú tendrás miedo, sino que tú serás sobrecargados con lo que Dios está haciendo y se ampliará y te sentirás tan eufórico. Esta es la promesa. Pero primero viene el zarandeo y la desesperación. Cuando venga el tiempo de problema, cada caso será decidido. Ya no habrá gracia, ya no habrá misericordia para los impenitentes, por lo que estas personas entrarán y la gracia se cerrará. Así que primero habrá un zarandeo, luego la reunión y luego el cierre de la gracia. Ahora, esta reunión a veces se lleva a cabo debido a un testimonio dado en un tribunal de justicia donde te acusan. Y tú tienes que dar una razón para la esperanza dentro de ti. Debes saber exactamente la razón de la esperanza dentro de ti. Bueno, tú no puedes defenderla si no la conoces. El sello del Dios viviente está sobre su pueblo. Este pequeño remanente no es grande, no. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el conflicto mortal con los poderes de la tierra que son organizados por las huestes del dragón, hacen de Dios su defensa. El decreto ha sido aprobado por la más alta autoridad terrenal que adorarán a la bestia y recibirán su marca bajo pena de persecución y muerte. Y también habrán hermanos de pie con estos acusadores. Sí, ellos serán tus más grandes acusadores. Lucas 21:28. ¿Y qué si uno de esos acusadores es tu pastor, por ejemplo? Es posible que tú necesites saber más que él sobre la Biblia. Claro que sí. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, mira hacia arriba y levanta la cabeza porque tu redención está cerca. Martin, estoy personalmente convencido que el fin está a las puertas. Veo las señales. Veo incluso las señales dentro de nuestra propia iglesia. Y en lugar de desesperarme, mira hacia arriba, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Esta es la iglesia de Dios. Va a pasar al reino. Pero estamos viviendo en estos momentos culminantes de la historia de la tierra. Y espero que Dios intervenga y arregle las cosas, incluso en la cabeza. Muy, muy pronto. Oremos, por favor. Padre Celestial, qué tremendo viaje para viajar en este barco del Evangelio, con todas esas tormentas que rugen, la imagen de los celos dentro de las olas que golpean desde afuera. Y aparentemente el maestro está dormido, pero él no está dormido. Él tiene el control total y muy pronto tomará el talón y estaremos navegando hacia esa orilla eterna. Ayúdanos a ser parte de este movimiento remanente. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por el apoyo valeroso, las continuas oraciones y las contribuciones financieras.
Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de hacernos trabajar en sus viñas para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.